eh, abiótico. ¿En cuál? ¿En el que estábamos proyectando? Toca ver, bueno, esa palabra abiótico, recuerden que nosotros ya no la podemos usar, ¿sí? Porque, digamos, es muy sencilla, es muy simple, sino lo que nosotros ahora usamos es la palabra, cambiamos abiótico por biotopo, ¿listo? Bueno, acá nos hace un comentario y lo voy a leer tal cual como lo está escribiendo Kevin. Dice, el biotopo es un lugar o un territorio donde las condiciones ambientales son propias para que puedan vivir melos los seres vivos. Sí, sí, son esas condiciones principalmente que tienen un lugar en específico, ¿sí? Eh, que van a permitir varias cosas. O sea, primero que estos seres vivos se relacionen, interactúen entre sí. Y segundo, pues que se puedan adaptar dando nuevas especies. Eso es muy importante. O sea, el proceso evolutivo es muy, muy importante. Entonces vamos a volver con la imagen que teníamos. ¿Listo? Acá estamos. Entonces acá hay que tener algo en cuenta. Acá vamos a tener algo en cuenta. Entonces, lo primero es lo que ustedes señalaban. Como primer medida, lo más importante para empezar a hablar de un ecosistema va a ser nuestro amigo. ¿Cómo? ¿Cómo se llama este amigo que estoy dibujando acá? Y me está quedando perfecto, vea, parezco un niño de transición con ese dibujo. Eso, muy bien, niños. Un aplauso para ustedes, mis bebés. Nuestro amigo el mono, ¿sí o no? El sol. Entonces, el sol es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el sol para un ecosistema? Vea, Soto, es que la luna, papu, nunca dibujó un sol así en primaria. Yo sé que no es una obra de arte mi sol, está horrible, es una abominación, pero pues se entiende que es un sol. Entonces, mire lo que nos dice Moreno. Muy bien, papá, excelente. Por la luz y la energía. O sea, la luz que sale, que emana el sol en forma de radiación y después, ¿cierto? En esto traducido en rayos ultravioleta, cuando llega a nuestro planeta, permite que en las plantas ocurra un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? Muy bien, la fotosíntesis. Alguien que me defina rápidamente de qué se trata la fotosíntesis. ¿Qué es lo que pasa en la fotosíntesis? Ve acá que vino, ellos me hizo una definición greco-latina del sol. Excelente. Liberar glucosa, dice acá Samuel. Producir glucosa, dice Ramos, es un término más preciso. ¿Listo? Eh, obtener glucosa, dice Ponguta, excelente, muy bien. Y mire lo que acá, acá Forero, no sé si esté confundido o cómo lo esté tomando. Dice, proceso utilizado por las plantas para poder respirar. Sí es necesaria la fotosíntesis para la respiración, pero por la glucosa que se produce, ¿sí? La función de la fotosíntesis es solo producir glucosa. ¿Listo? Es producir glucosa. Entonces, por eso es que nosotros a veces decimos, ay, es que las plantas producen su propio alimento, ¿no? Las plantas producen su propio alimento, pero es porque producen su propia glucosa. Recuerden que nosotros, al igual que la mayoría de los animales, nosotros no podemos producir nuestra propia glucosa. Para responder a eso, para solventar eso, tenemos que comer, ¿cierto? Ah, bueno, cuando nosotros hablamos de ATP, nosotros ya estamos hablando de respiración, ¿sí? Eso ya es otro proceso.
Entonces, ahorita solo estamos hablando de fotosíntesis, ¿listo? Entonces, miren la imagen, miren aquí la imagen, y entonces nosotros tenemos que el Sol en años luz se encuentra a 8 minutos. Eso es una distancia altísima. O sea, el Sol está muy lejos. El Sol está absolutamente lejos. Cuando llega esta luz, ¿cierto? Acá al planeta, nosotros tenemos unos seres vivos en todos en la mayoría de los ecosistemas que tienen la capacidad de coger esa luz y a partir de el agua, ¿cierto? Y de otros nutrientes, ¿cierto? Sobre todo azúcares y algunos minerales que tiene el suelo, van a empezar a producir glucosa. ¿Listo? No entiendo el comentario de John Paul. Me avisan acá que Quintero no puede entrar a la clase porque no tiene internet. Por favor, díganle que yo subo el video a YouTube. Entonces, que lo que se haya perdido de la clase, pues lo puede ver el día de mañana o el día domingo cuando pueda eh, subir esto a YouTube. ¿Listo? Entonces, miremos. Acá hay algo importante. Voy a hablar solo de características físicas, es decir, del biotopo. ¿Listo? Entonces, miren, tenemos la luz y esa permite esta interacción con los seres vivos. Y ahora vamos a tener algo muy importante que va a ser acá. Entonces tenemos el agua. Y acá el agua me va a generar, ¿cierto? Un proceso también con las plantas. Yo les estaba diciendo que las plantas absorben agua y algunos minerales, algunas sales, que son muy, muy, muy importantes para el proceso de la fotosíntesis también, ¿sí? O sea, la fotosíntesis no es solo la luz que está ahí, ¿sí? Sino que a partir de un montón de compuestos necesita eso. Entonces vea lo que necesita para la fotosíntesis. La luz, bien, agua con minerales, o sea, sales disueltas que absorbe la planta. Y mire lo otro que va a necesitar importantísimo. ¿Qué va a hacer esto de acá? Ahí que estoy señalando. Muy bien, Bustamante. Dióxido de carbono. ¿Listo? O sea, el aire. ¿Listo? Acá, acá estoy señalando algunos elementos eh, del biotopo, pero no es todo lo del biotopo. Entonces, señalo la luz, señalo el aire, señalo el agua, ¿cierto? Pero ojo, cuando yo estoy hablando de este ecosistema en específico, yo tengo que ver muchos más factores. Digamos, no es el agua, solo el agua. Ahí sí hay agua, porque una cosa es hablar de esta agua que yo estoy viendo acá, que es agua del río, agua dulce, y otra cosa es hablar de agua de mar, ¿cierto? Que tiene un montón de sales disueltas y por eso digamos que da esa percepción de ser tan salada, ¿cierto? Eso ya cambia todas las condiciones de los organismos vivos, ¿sí? Eso ya cambia todas las condiciones de los organismos vivos con los cuales nos estamos relacionando, ¿listo? Alfonsito nos dice, profe, muy pronto me quitarán la internet. Bueno, papá, cuando tengas el tiempo, miras el video en YouTube, ¿listo? La mayoría de agua dulce está en la Antártida. Bien, entonces, ¿qué otros factores creen ustedes o qué otras características del biotopo creen ustedes que estén ahí y que sean importantes nombrarlas? Solo el biotopo, o sea, características físicas. Cloroplastos, no, eso no, el cloroplasto no es una característica física, eso es de un ser vivo.
¿Qué otras características? O sea, ya les dije, el sol o la luz solar, el aire, importantísimo, y el agua dulce en este caso del ecosistema, ¿no? ¿Qué otra cosa sería importante, chicos? Señalar del biotopo, no me van a nombrar seres vivos, sino el biotopo. No, qué silencio. Ahí sí ya no dicen ni mu. Buena, Murillo. No, otra característica física, muchachos, a ver, está fácil. Listo, estas plantas, la cobertura vegetal nos está diciendo acá Kevin muy bien. Miren, está al lado. Esto es importante también, ¿no? Señalar que está muy cerca a una fuente de agua, ¿cierto? Amplia y hace un análisis mucho más importante aún, ¿no? Entonces, mire, como está al lado de un río, esto hace que los nutrientes sean mucho más abundantes. De dos vías. Primero, las que vienen arrastrados por el río pueden ser absorbidos por estas plantas, pero además los nutrientes que salen de estas plantas van a seguir siendo llevados por el río. Entonces, ¿sí entienden la relación? ¿Sí? Y el río funciona como un mecanismo de transporte. Muy bien, Kevin. Muy buen aporte. Pero debemos también tener en cuenta un factor, otra serie de factores, ¿cierto? Muy importantes que nos hacen falta mencionar, solo físicos. ¿Cuál otro? Mora me dice que tuvo un problema con la entrega de un trabajo. No, si tienen problemas con entregas de un trabajo, no importa, muchachos, revisen y si pueden volverlo a subirla, se los deja subir. Yo no bloqueo la entrega. Pueden subirla siempre que puedan, ¿listo? Entonces nos pregunta Gabrielín, profe, ¿hay biocenosis? Vamos por partes, ¿listo? Vamos por partes. Hasta ahora estamos tratando el tema del biotopo, ¿listo? Y ya ahorita veremos si hay biotopo y hay biocenosis o solo hay biotopo o solo hay biocenosis, ¿listo? Entonces, ¿qué otros factores hay de biotopo? Entonces, vea lo que nos dice acá Jerónimo. Jerónimo Hurtado nos dice, claro, acá hay dióxido de carbono en el aire y también hay oxígeno, ¿cierto? Y también va a haber una serie de gases muy importantes, o sea, el oxígeno también va a ser profundamente importante, no es solo dióxido de carbono. Como estamos hablando solo de la fotosíntesis, pues estamos diciendo dióxido de carbono, pero acá en el aire el oxígeno va a ser fundamental también, ¿listo? Entonces miren lo que nos dice Gabriel, creo que hay microorganismos, todavía no estamos hablando de biocenosis, los microorganismos ya son seres vivos, ¿listo? Entonces estamos hablando de los factores físicos. Yo les voy a decir el más importante porque creo que ya nos estamos demorando mucho y no le van a dar. Y va a ser la altura. Y la altura va a ser determinante, sobre todo en las plantas. Por ejemplo, estamos acá en Bogotá y tenemos un tipo de vegetación. Y cuando pase la cuarentena o antes de estar en cuarentena, nos fuimos de paseo, ¿cierto? Y nos fuimos a tierra caliente y empezó a bajar el carro y empezó a sentir calorcito, pero también empezamos a sentir muchas cosas más como el olor que generan las plantas, ¿cierto? Sonidos diferentes de animales, sobre todo aves, ¿cierto? Y la forma de las plantas. Esto es muy importante. Si ustedes comparan, por ejemplo, los árboles que hay en Bogotá con los árboles que hay en Tierra Caliente, van a tener una diferencia profunda. Va a ser mucha la diferencia, chicos. Entonces, eh, nosotros podemos ver, por ejemplo, que en esta imagen que está acá, podemos decir de todo de esa imagen, menos que está en Bogotá. O sea, ese ecosistema no está en Bogotá, porque esa vegetación no es la vegetación de Bogotá. Entonces, la altura va a jugar un papel muy importante
en todos los tipos de ecosistemas, ¿sí? ¿A qué altura está Bogotá? ¿A qué altura está Bogotá? Rápido busquen en el Google, altura de Bogotá. Chan. 2.600 metros más cerca de las estrellas, ¿sí o no? Estamos a 2.600 metros. Entonces, eso es una altura considerable, ¿cierto? Nosotros sabemos que a mayor altura también se siente más, bueno, es menor la temperatura, se siente el frío, ¿cierto? Y es una altura considerable. Por ejemplo, obviamente, pues el pico más alto de la Tierra es el Everest, que ya tiene 7.000 metros, eso ya es muchísimo. Y para que una persona pueda sobrevivir allá, ustedes saben que necesita tanques de oxígeno, etcétera, ¿sí? Y la vegetación es muy poca porque ya es una altura muy grande. Acá Gabrielito nos dice que él dice que esto es un bosque húmedo tropical. ¿Por qué dices que es un bosque húmedo tropical? ¿Por qué crees eso? Bueno, Mora nos dice, mientras responde Gabrielito, dice, profe, la luz también, hay que recalcar, claro, la luz es muy importante, ¿sí? La luz es fundamental. Y donde va a haber más incidencia de la luz va a ser en los lugares altos, ¿cierto? Que en los lugares bajos. Profe, pero es que cuando yo estoy en tierra caliente, pues el sol es muy fuerte. Sí, claro, esa es la percepción de nosotros. Pero lo que pasa en tierra, en lugares altos, es que la radiación es tan alta que nos está llegando directamente. ¿M? Entonces es un poco más peligroso la luz del sol en Bogotá que en otros lugares. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más expuestos, estamos en una parte más alta y la radiación llega más directa. ¿Cómo hace una altura neutra, Kevin? Que es una altura neutra. Lo primero, Gabriel, que estamos hablando de él, eh, es un bosque húmedo tropical, sí, no solo porque salga en Google o en el Google Chrome que yo estoy buscando ahorita, sí, porque pues ahí sale que es un bosque húmedo tropical, sí, muy bien. Lo importante es saber por qué es. Y lo primero es, primero, sabemos que esto está a una temperatura eh, mucho más caliente que la de Bogotá. ¿Y por qué lo sabemos? Primero por la imagen. Nosotros, algunos de nosotros, no sé si todos, pero la mayoría, estoy seguro, hemos estado en un ecosistema así, en lugares parecidos, de pronto si hemos ido al Tolima, etcétera, ¿cierto? O a los llanos. Y nosotros sabemos que como hay un río cerca, este río y esta temperatura también del sol van a generar humedad en estas plantas, ¿cierto? Entonces este bosque húmedo va a estar en una zona tropical de nuestros ecosistemas, ¿sí? O sea, digamos que es un ecosistema intermedio y también le decimos tropical por la ubicación de Colombia, ¿no? Los bosques tropicales son los bosques que están en la zona trópica del planeta, o sea, en todo el centro, en la zona y cerca, la zona del Ecuador, ¿sí? Entonces, estos son los bosques tropicales y miren la estructura que van a tener. Entonces, la altura acá va a jugar un papel importante. ¿Qué va a jugar también un papel importante? Les voy a mostrar, voy a cambiar acá la imagen y vamos a buscar algo conocido por ustedes que se llama un mapa mundi. Ah, bueno, acá, Mora, ahorita que termine el tema, me acuerdas otra vez de eso que estás mencionando, que es el suelo. Eso es fundamental porque el suelo es biotopo y biocenosis en una escala micro.
¿Listo? Y es uno de los temas más importantes que debemos tocar. Entonces ahorita me recuerdas. Entonces miremos esto, chicos. Hay otro factor físico, ¿cierto? Es decir, biocenosis, estamos hablando de biocenosis. A ver si carga bien con esto. No, tocó aumentarlo un poco. Listo. Hay otros factores físicos como la ubicación en el planeta, ¿no? Entonces, una cosa es hablar de esta zona que estoy delimitando, la que está dentro, ¿sí? Eso es una cosa. Y otra cosa es hablar de este lugar y otra cosa es hablar de este lugar. ¿Cuáles son las principales diferencias de lo que estoy señalando? O sea, la pregunta es, ¿qué tiene de diferente esto con esto y con esto? ¿Qué tiene diferente? Entonces, vea lo que nos dice Kevin, eh, que el sol pega directo en el ecuador. O sea, es decir, vea, acá nosotros vamos a tener algo especial, chicos, que ya lo acaba de escribir Kevin. Kevin está ahí conectado, buena, papá, ¿sabe qué? Hemos vuelto, Kevin. Estás conectadísimo. Así me gusta, papá, así me gusta. Entonces, miren, en esta zona que yo estoy señalando, miren lo que alcanza a coger una parte de Estados Unidos que se llama la Florida, ¿cierto? Allá, pues el invierno realmente es muy poco lo que pega. Y mire, esta parte de África, y Colombia está en el corazón, porque está en la línea del Ecuador también, ¿no? En una parte de Colombia. Entonces ahí no hay estaciones, es lo que nos está diciendo Kevin. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No hay estaciones, ¿por qué? Porque la incidencia del sol, los rayos del sol, están llegando todo el año de la misma forma. Ahora, miren esta línea que yo dibujé así, con estos puntos azules. El planeta tiene una inclinación, ¿sí? El planeta va a tener una inclinación y entonces eso va a generar que existan las estaciones. Si acá en este lado del planeta estamos en verano, al otro lado, justo al otro lado, vamos a estar en invierno. Pero acá se va a mantener casi que la misma temperatura porque así gira el planeta, pues la luz en la mitad del planeta va a ser la misma. ¿Listo? Entonces eso va a, a influir demasiado. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo claro, muchachos? ¿O quedarán peor de confundidos? ¿Cómo así, Mora? No entiendo tu pregunta, profe. ¿Y puede haber probabilidad de que algunas zonas las cuales no haya invierno pueda haber condiciones de invierno? Por ejemplo, acá en Colombia, a ver, lo que suele pasar es que hay temporadas de lluvia, temporadas de sequía. No, acá no hay estaciones, no hay invierno ni verano ni nada, sino son temporadas de lluvia y temporadas de sequía, ¿sí? Pero, digamos, la única forma para que ocurra, digamos, como tal un invierno, un verano, es que esta zona cambie. O sea, esta zona ya, ya empiece a cambiar, ¿sí? Bueno, Casallas está confundido, ya vuelvo a explicar un poco más lo que está diciendo, ¿listo? Entonces, amigo Casallas, lo único que tú debes tener en cuenta cuando vamos a explicar un ecosistema, primero, antes de hablar de los seres vivos, es ver qué generó que esos seres vivos, eh, o qué llevó más bien que esos seres vivos tuvieran esas adaptaciones, esas características, que tuvieran esa forma, ¿listo? Es lo primero, ¿sí? Entonces, mira acá, nosotros estamos viendo esta imagen
Y lo primero que tenemos que ver son las características físicas, tales como la incidencia de la luz del sol, la composición del aire, que estábamos viendo ahorita, la composición del agua, si es salada, dulce, y los nutrientes que tiene, ¿sí? También necesitamos la altura. Si estamos hablando de este bosque, podríamos estar diciendo que está a unos 400 metros sobre el nivel del mar, a unos 1200 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Ese es el bosque húmedo tropical. ¿Listo? Entonces, esa altura me va a permitir saber por qué estas plantas son así. Y lo otro que yo tengo que saber es en qué lugar de la Tierra, del planeta, está ubicado ese lugar o ese ecosistema, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, está acá, en Colombia. ¿Listo? Está acá en Colombia. En menos de 10 minutos acabamos la clase, chicos, antes de que o bueno, cuando se corte esta segunda comunicación que ya tenemos, ¿listo? Entonces, ¿en qué lugar de la Tierra? Entonces, digamos, yo ya sé que está en una zona tórrida donde no hay estaciones y entonces la temperatura se va a mantener todo el año, ¿cierto? Casallas, confírmame. Pero entonces, cuando yo miro esto a escala tan grande, pues tengo que mirar también el país, ¿no? Entonces buscamos mapa político de Colombia, ¿sí? Y entonces en el mapa político de Colombia, yo voy a encontrar que si bien Colombia es un país tropical y sus ecosistemas son tropicales, no hay bosque húmedo tropical en todos los territorios. Ay, perdón, mapa político no, sino mapa físico. ¿Listo? Entonces miremos uno bien bonito, de pronto este. Entonces miren, nosotros podemos decir acá que en estos lugares donde hay montañas, por ejemplo, es muy difícil que exista eh, bosque húmedo tropical, porque sabemos que son lugares altos. Pero miren, miren, quiero que fijen su vista en esta parte que está más verdecita acá, oscura. Miren esto. Y es una zona súper amplia y sigue hacia otros países, Chan. ¿Sí ven? Esto es lo que nosotros llamamos como un bosque húmedo tropical. ¿Listo? Es importantísimo. Miren la zona tan grande de los llanos, o sea, casi media Colombia tiene bosque húmedo tropical. Miren la ubicación. Ahí estamos hablando eh, solo de este bosque. ¿Listo? Entonces me pregunta que ¿qué agua da más nutrientes? ¿Salada o la dulce? No, pues acá nosotros vamos a ver que las especies se adaptan a esas condiciones. Nutrientes depende, porque digamos, hay plantas o hay animales también, ¿no? Que dependiendo de lo que circule en diferentes tipos de agua, ¿cierto? Pueden tomar o no nutrientes. Ahora, si nosotros hablamos en términos de nutrientes, se supone que el agua salada debería tener más nutrientes por los minerales que están disueltos, pero también tiene un montón de compuestos y sales que también son tóxicas para los seres vivos, ¿sí? Por ejemplo, si usted pone a tomar agua salada, pues, y toma mucha, pues se va a morir, ¿sí? Por la descompensación que genera eso y porque tiene, digamos, muchos componentes tóxicos para nuestro cuerpo. ¿Listo? A esto que vimos hoy, o que estamos viendo hasta el momento, lo vamos a llamar el biotopo. ¿Listo? Es el biotopo, muchachos, es decir, las condiciones físicas que hacen que los seres vivos que están en un ecosistema sean como son, ¿sí? O sea, estas plantas se adaptaron así como son por las condiciones que ya acabamos de ver, el lugar en el planeta, específicamente en el país en el que está, la altura, la luz que le está llegando en ese momento, el tipo de agua que está acá alrededor, ¿cierto? Y la composición del aire, ¿sí? Hay otro punto muy importante y acá sí quiero que me presten mucha atención para que no se confundan, y es el tema del clima, ¿sí? El clima es un conjunto
de características de un lugar, ¿sí? Que van a condicionar, ¿sí? Van a permitir ciertos tipos de adaptaciones en las plantas. Entonces el clima no es solo va a llover hoy o va a ser sol, no, sino el clima eh, es la cantidad de agua que hay en el aire disuelta, la temperatura también, ¿cierto? Obviamente entran las lluvias, ¿cierto? Y lo que ya veníamos hablando, la altura es muy importante en el clima, ¿sí? ¿A qué altura estamos hablando? En este caso, como les decía ahorita, de 400 metros a 1200 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Profe, ¿y la biocenosis en ese ecosistema se encuentra, cierto? Creo que sí, pero es lo que acabo, es todo lo que he explicado en la clase de Gabriel, ¿cómo así? Ah, no, mentiras, biocenosis, sí. La biocenosis son estos, ahí me confundí, fui yo. La biocenosis son las plantas que están acá, seguramente los microorganismos que están en el agua, los peces que deben estar en el agua. Pero todavía no vamos a hablar de biocenosis, quiero que entiendan el biotopo, ¿listo? Pero sí, claro que está. Es más, la biocenosis es lo más fácil de ver en un ecosistema, es lo más fácil de ver. No en todos, porque más adelante, de hoy en 8 días, les voy a poner unos ejemplos de ecosistemas donde no es tan fácil ver la biocenosis, ¿sí? Entonces, ahí se va a tener en cuenta, es primero el biotopo, o sea, nosotros somos lo que somos gracias a las condiciones físicas, ¿sí? Y eso también, digamos que tiene que ver con los humanos. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de un amigo que vive en la costa, un amigo que vive en el Tolima, o un amigo que vive en Bogotá. Sus condiciones culturales van a ser diferentes también por el clima, empezando por su forma de vestir, ¿sí? Y eso lo hace, es el biotopo, o sea, las características físicas, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien, amigos? Bueno, chicos, entonces, en esta clase solo dejémoslo hasta el biotopo, ¿listo? Espero que haya quedado muy claro, intenté hacerlo lo más fácil posible para ustedes para entender el biotopo y de hoy, el día martes o miércoles, cuando tengamos clase, dependiendo del curso, resuelvo las dudas que tengan respecto al biotopo, ¿sí? Y dicen acá, las plantas siempre se adaptan a ese lugar. Si están ahí es porque se han adaptado. O sea, si tú las ves ahí es porque sí se adaptaron. ¿Listo? Si nosotros vemos en otros lugares donde no hay plantas es porque no se han podido adaptar. Ujú. Igual con todos los animales. También pasa lo mismo con todos los seres vivos. ¿Listo? Entonces el martes o el miércoles resuelvo sus dudas sobre el biotopo, sus dudas. Y el viernes explicamos biocenosis. ¿Listo? Si no se adaptan, mueren, sí. Listo, chicos. Entonces nos vemos la otra semana. Tengan un excelente fin de semana y los amo. ¿El biotopo es adaptación? No, la adaptación la hace la biocenosis, que son los seres vivos. El biotopo son condiciones. El clima, la temperatura, la altura, la incidencia de la luz. ¿Listo? Vamos a ver el desierto también, ¿sí? Vamos a ver el desierto. Chao, Hernandito. Juegue muy bien. Pero aprenda de ese juego. Ese juego es buenísimo para aprender sobre los hongos. Es muy bueno.